Estamos en vivo y en directo a través de la 94.9 FM y para mí siempre es un placer tener ya a una estrella acá de la casa. Sí, porque él nos trae novedades, nos trae anuncios y también nos trae más de alguna cosita que muchas veces uno pasa desapercibida en el ámbito de los negocios. Tenemos a Gustavo Dávila. ¿Cómo estás, Gustavito? Muy bien, Betsy, una estrella en ascenso, dice. ¿En ascenso? Sí, claro, desde hace un montón de años. Pero muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Súper bien, Gustavo. Pero mira, bueno. ¿Sabes qué? ¿Ves que viene? Yo sé que traes algo novedoso. En esta oportunidad, ¿qué nos traes a Radio Lampa? Bueno, hace algún momento, algún tiempo, estuvimos hablando del tema de las importaciones en este mismo espacio. Ahora vamos a hablar lo mismo, pero al revés, que son las exportaciones. Exportaciones. Oye, qué importante el tema de exportar muchas veces la materia que nosotros tenemos acá en nuestro país. Así es. Hace ya bastante tiempo, unos 20 años, 25 años atrás, poco más, ¿cierto? Pero ya se ha ido desarrollando en ese último tiempo. Nuestra economía es una economía abierta, lo cual es muy bueno por un lado, muy malo a veces también, porque resulta que estornuda, ¿cierto? Un pingüino en el Polo Norte y nos afecta a nosotros. Entonces, y justamente en ese momento de que hablábamos de importaciones, hablábamos de lo que está pasando hoy día en Estados Unidos con el tema de los aranceles y ese tipo de cosas, pero siempre va a ser muy relevante para nuestro país poder exportar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se genera demanda interna, se genera trabajo, se genera divisas, que es tan importante el tema de los dólares, etcétera, en la economía nacional, y por lo tanto es muy importante que cualquiera sea nuestro negocio, podamos identificar como un elemento importante, ver, bueno, ¿y esto lo requerirán en algún otro lado? ¿Se necesitará de la misma forma? ¿Sabes a lo que me va directamente con el tema de la exportación de algunos materiales o materias primas que nosotros tenemos? Por ejemplo, el tema de las cerezas. Así es. Oye, qué buen tema ese de la cereza del año pasado. Perdón, este año. Tuvimos problemas con la cereza. Tuvimos muchos problemas y resulta que fue un tema bien interesante justamente, y ahí donde podemos ver todas las etapas que son relevantes en el tema de la exportación. Yo recuerdo que antes de que pasara incluso este tema del problema que hubo en Japón, si ustedes no lo saben, lo vamos a hablar un poquito, cuando parte este barco o estos barcos, ¿cierto? Con todas las cerezas, que eran prácticamente el 50 o el 60% de toda la producción de cerezas nacionales, que eso hizo justamente que las cerezas subieron de precio y de manera significativa, porque uno está acostumbrado, no sé, a comprar a $1,000 el kilo de cereza y ahí lo vimos reflejado, pero en su magnitud. Justamente, y es un elemento bien relevante, por ejemplo, compararlo con las paltas. También, ¿te acuerdas? Bueno, tú eres mucho más joven, pero gracias, me caes cuando tan bien. yo era, no era tan chico, ¿cierto? Digamos, más o menos mediano, ¿cierto? En la adolescencia, las paltas no eran tan caras y resulta que no eran tan caras porque no se exportaban tanto. Entonces, si bien había una producción interna bien potente, también había una demanda interna muy potente y por lo tanto eso hacía que el precio disminuyera. Como resulta que las paltas empezaron a salir mucho para afuera, se empezó a comprar de manera más grande, mayor cantidad. Exactamente, y eso hacía que la oferta interna, o sea, la cantidad de paltas disponible en el país fueran menos y por lo tanto el precio fuera muy alto, que se ha mantenido hasta ahora. Lo mismo pasó con la cereza. Yo recuerdo, y vuelvo a repetir, antes de que sucediera este tema, hasta el expresidente Frei fue a despedir a este barco, o a estos barcos, como decía, con las cerezas chilenas, que por primera vez iban a Japón en esta magnitud. Y lo otro es que también en el país al que llegaban, iban a marcar un antes y un después, porque acostumbrados a comer, no sé, pues la cereza comprada por unidad, a poder comprar una bandeja de cereza era bastante diferente. Claro, y el precio al cual se transaba, considerable. Bueno, no sé cómo estará ahora, que habrá pasado en definitiva con esto que sucedió, el precio era realmente astronómico. O sea, si aquí, por ejemplo, podía costar lucas o un kilo de cereza, allá podía estar a 100 veces ese valor. Entonces, era una situación para la gente que no sepa qué pasó. Lamentablemente, antes de llegar a Japón, y esto era un tema que lo hablamos en el tema de la importación, se dieron cuenta, se tomaron unas muestras, etcétera, que estas cerezas no cumplían con ciertas normativas que pedía el país ahí del sol naciente, ¿cierto? De Japón. Entonces, este barco quedó, entre comillas, varado algunos kilómetros, claro, mar afuera, y nunca lo pudieron desembarcar.
No, y pues, cuando ahí ya, perdón, ahí quedaron. Ahí ¿Qué quedaron. pasó con todos estos productos que se llevaron? se perdieron. Lamentablemente se perdieron. Ya en ese minuto ni siquiera existía la posibilidad de venderlos más baratos. Recordemos que en Japón no existe como, ¿cómo se llama? Como lo que pasa Como en el la vega. regateo, así como, el venga, regateo. más ¿Cómo se barato. llama en la feria cuando Oferta, como el remate? pues, el remate se cayó del camión, dicen algunos. Claro, se cayó el camión o el remate que se hace después de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, cuando ya la gente se quiere ir. Ya, rematemos la cuestión 50. No, allá en Japón las cosas tienen que cumplir con ciertas normativas, tienen que cumplir con ciertos Y volúmenes. tampoco era que podríamos haber agarrado eso y traerlo de vuelta, No. porque a la fecha que te lo traes de vuelta llega todo malo. Pues. Así es. Entonces hubo un problema. Claramente no fue tan complejo para los productores porque había seguros asociados. ¿Ya? Pero en este caso, por ejemplo, estamos claros que las exportaciones son una de las formas fundamentales del comercio internacional y desempeñan un papel muy importante para lo que es el crecimiento de nuestro país. Así es, y justamente uno de los materiales que más se exportan son las frutas frescas. Sí, y lo otro también, ¿sabes qué me llama también mucho la atención? El tema de la alcachofa. ¿Ya? Sí. Que también tiene una producción bastante significativa, pero aquí, por ejemplo, uno no lo considera. Uno, por ejemplo, acá ve una alcachofa, la misma cereza, las paltas, y para nosotros es tan normal tenerlo que no te das cuenta la relevancia que puede tener al exportarlo o el valor que le puedes dar a este producto una vez enviado a otro lugar. Así es, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, como dice la Como canción. se dice. Así es. También. Eso Así mismo es. nos pasa, imagínense, lo mismo pasa, como bien lo dice ahí Cristian, con lo que son los chinos que nos mandan tecnología. Para ellos es como, digámoslo, un pelo de la cola. Así es. Pero para nosotros- claro, es muy relevante eso que tú acabas de decir. Y por eso sale mucho más conveniente exportar que comprarlo aquí. O sea, que venderlo. Que venderlo aquí. Claro. Han habido muchas veces que por ciertas situaciones. Yo te voy a comentar un caso mucho más antiguo, que a lo mejor tú ni siquiera habías nacido. Cuando estábamos recién en este tema de las exportaciones, de la apertura después de la dictadura, ¿cierto? Pasó que es un cargamento de uvas en Estados Unidos, detectaron y dijeron que estaban envenenadas. ¿Ya? Resulta que, bueno, ahí hubo un tema importante, decían que le habían puesto veneno, que estos gringos no querían, ¿cierto?, recibir esta uva porque le estaba afectando, lo mismo que hablábamos en las importaciones en la otra cápsula, no querían recibir esta uva porque los productores locales, bueno, hay un cuento más o menos, pero resulta que en ese momento se frenó mucho lo que es la exportación de frutas frescas. ¿Y qué pasó en el mercado local? Bajó todo. Bajó todo, Bajó bajó todo la porque- uva, bajó Y todo lo que todo lo tenía ha- que... lo Los vinos asociado. también, oiga, los vinos sí. también bajaron esa vez. Así es. Sé que no soy tan joven, pero también Bueno, me acuerdo. te está ayudando, pero bueno, no tomaste el guante. Entonces, son elementos que sin duda hay que considerar y eso obviamente, imagínate el efecto que tiene para las empresas que venden, ¿ya? En términos de, o sea, de que querías vender algo a 10,000 pesos el kilo y resulta que terminas vendiéndolo a 500 pesos el kilo en la feria. Imagínate considerando los costos y todo eso. No, y todo lo que es la producción de esto, no tan solo la producción, las fuentes de trabajo que muchas veces también se ven limitadas por este tipo de cosas, porque si no está saliendo a cuenta, ¿qué pasa? Principalmente disminuye la cantidad de personas que trabajan en el lugar, Claro. se disminuye la cantidad de contrataciones y eso también afecta mucho a la población. Sin duda, imagínate también los posibles problemas de reputación, de imagen, ¿cierto? También, que existen en términos de decir, pucha, ¿sabes que esto pasó con Japón? Y todo el resto del mundo vio esto que pasó. Chuta, ¿sabes que vamos a tener ojo con comprar estas cosas en Chile porque resulta que podemos Está tener algún pasando problema, etcétera? Entonces, y recuperar eso es bien complejo. Entonces, el gran desafío, creo yo, hoy día, Betsy, y saliéndonos un poco de lo que es el tema general, donde hablamos del cobre, donde hablamos del litio, donde hablamos de la fruta, donde hablamos también del tema de lo forestal, ¿ya? Todo lo que son los productos forestales, los árboles y todo ese tipo de cosas, es hablar de qué podría pensar una pyme, que son las que nosotros vemos, ¿cierto?, para poder exportar. Y hoy día lo más importante tiene que ver con la innovación, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la creatividad, ¿ya? Y hoy día están todas las herramientas tecnológicas para hacerlo. Solamente pongo un ejemplo, estamos ahí en tratativa, lo estamos viendo a ver si es que eventualmente lo podemos si ver. sale, digamos. A ver si sale, justamente en la comuna vecina de acá de Tiltil. Usted sabe, Betsy, ¿cierto? Sí. Que son muy conocidos. ¿Por qué es conocido Tiltil, sabe usted?
Ay, te iba a decir por las longanizas, No, nada que ver, pues pues me se fue fui muy para al otro sur. lado. Eso es Chillán. Me fui a pues. Chillán. O San Carlos, según la última película. ¿te acuerdas? Sí, también dijeron que ahí habían buenas Sí, longanizas. Oye, bueno. vamos a tener que hacer un cateo de todo eso. Yo creo que sí. la Pero próxima. mire, a ver, Tiltil, si no me equivoco, también tiene que ver con el tema de la agricultura. Así es. Y dentro de la agricultura hay tres productos principales. O sea, hay dos productos principales. Ay, ¿cuáles La serán? aceituna. Ay, rico, qué cosa ¿Ya? más rica la aceituna. Y obviamente todo lo que deriva de la aceituna, el aceite de oliva, Oliva. principalmente. Y lo segundo son las tunas. ¿Ya? Las tunas de Uy. Tiltil están catalogadas dentro de las más relevantes de Las más o ricas más y grandes. de Chile. Y grandes. Y claro, y justamente tiene que ver a veces con, no solamente con cómo se producen, sino que con el ecosistema, el clima y bueno, un montón de otras cosas que yo he ido aprendiendo también de la mano con la gente de allá de Tiltil. Y les mando un saludo sobre todo a ProTiltil, que es una corporación que trabaja allá, con la cual tenemos muy buena llegada. Y la idea es poder preparar un producto que no sea el tradicional de exportar solamente la tuna, ¿ya? Sino que generar un valor agregado, y a partir de ahí se busca trabajar en una pulpa de tuna o Una en mermelada, en puede una ser. mermelada, ¿cierto? En algo que tenga un valor agregado. Yo creo que ese es hoy día, Betsy, el gran tema de lo que son las exportaciones. Ya Sí. no aguanta más Chile exportar solamente El materias producto, primas. sí. Necesita productos innovadores que vayan de la mano con mayor valor. En este caso, por ejemplo, los mismos chicos de las tunas podrían probar con productos que pueden ser hasta de uso personal. Ejemplo, Claro. un champú, De hecho, un acondicionador. Así es, no vamos a adelantar mucho, pero Ya, en no, ese no, tipo sí, de no cosas adelantemos. es donde justamente estamos pensando. Spoiler, dijo. Pero mira, Spoiler. tengo una pregunta. ¿Uno solamente puede exportar productos como, por ejemplo, en este caso, agrícolas? No, justamente tú puedes exportar cualquier cosa. Cuando hablábamos de las importaciones, hablábamos, ¿cierto?, de que habían ciertas cosas que estaban restringidas. Hablábamos, ¿cierto?, que las importaciones no se podía importar asbesto, no se podía importar pornografía, no se También. podía importar una serie de cosas que estaban por ley determinadas que no se podían importar. En el caso de las exportaciones es mucho más sencillo, perdón. No me quiero. No quiero decir que sea más sencillo. Es diferente porque lo que tú tienes que cumplir son con las normativas al país donde tú vas. Ya. ¿Cachai? O sea, no hay límites desde acá a lo que tú puedas Hacia allá, exportar. pero ¿y Pero al revés? sí es importante que a donde tú vas, donde tú llevas tu producto, cumplas con Con los todos parámetros. los parámetros, con todas las leyes. Lo mismo que hablábamos de las cerezas recién. Sí, pues. Si las cerezas no pudieron entrar a Japón, es porque en Japón había una normativa, había una ley, había una cierta En la que situación no cumplíamos. en la que no cumplíamos, justamente. Te tengo de otra acá pregunta. Se podía enviar todo, pero obviamente para no generar esa pérdida que pasó con las cerezas, Y pérdida hay que millonaria. tener mucho ojo y cuidado. Pérdida millonaria. Así es, dígame. ¿Es importante el Tratado de Libre Comercio con el exterior? Así es, el Tratado de Libre Comercio, bueno, hay varios tratados de libre Sí. comercio. Hablábamos también en la cápsula donde hablamos de importaciones de este tema con Estados Unidos, que obviamente ha puesto en tela de juicio lo que son los tratados de libre comercio a nivel internacional, porque justamente los tratados de libre comercio tienen mucho que ver con la confianza que existe entre dos o más países, ¿ya? Existen tratados de libre comercio, tenemos vigente un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con China, con la India, si mal no me equivoco, con Corea también, y una serie de otros países. Con Argentina. Con Argentina también. Oye, hablando Claro. de Argentina, ahora va a empezar el problema con el tema de las carnes. Bueno, sí, hay un problema con las carnes argentinas, pero que solamente son desde la parte sur del país. Ya. Lo que leía yo es que la gran mayoría de las importaciones de carne son desde el norte de Argentina. ¿Ya? Y que lo otro también, que también tuve la posibilidad de leer, es que hoy día al menos la gran mayoría de las carnes vienen de Brasil o de Brasil. Paraguay. Entonces Argentina ha ido quedándose un poco, al menos en relación a Chile. ¿Ya? No otros mercados que siguen prefiriendo la carne argentina. Pero volviendo un poco a las exportaciones y lo que tú me comentabas del Tratado de Libre Comercio, justamente el hecho de tener estos tratados de libre comercio permite que las cosas que se exporten, ¿ya? También obviamente beneficia a las importaciones, pero como estamos hablando de exportaciones, permite que aquellas cosas que se exporten lleguen allá a valores que sean competitivos. Sí, pues. Porque resulta que el tema... Reduce los aranceles de... Claro.
quizá es muy importante, no lo habíamos hecho hasta ahora, es explicar justamente el concepto de arancel. A veces mucha gente no lo sabe, ¿cierto? Un arancel es un impuesto que se pone en el país que recibe la mercancía, ¿cierto? Y tiene que ver un poco con proteger a la industria local también, ¿cierto? O sea, aquí, lamentablemente en Chile, la industria del calzado y otras industrias, lamentablemente sufrieron mucho, ya casi no existe calzado nacional, porque resultaba mucho más económico traerlo desde afuera, ¿cierto? Entonces, hay cosas, y lo comenzábamos también la otra vez, hay cosas positivas y cosas negativas en términos de las exportaciones e importaciones, pero haciendo raya para la suma, y que estuvo muy de moda hace poquito tiempo, justamente en relación al tema de los candidatos y candidatas que hablaron de eso, hoy día la verdad que ningún país se sostiene con la pura demanda interna y lo que genera el propio país. Lamentablemente es así. No alcanza ni con las cosas que producimos, ni alcanza tampoco con las eventuales cosas que pudiéramos exportar. Por lo tanto, sí o sí hay que importar y exportar cosas. Entonces eso ayuda mucho a lo que es el movimiento del país, a la generación de trabajo, decíamos recién, también a lo que es el movimiento de divisas, dólares, que es tan importante para la economía nacional. Obviamente para esto hay que tener en claro que estos acuerdos entre dos o más países buscan también tener un beneficio para todos los que son parte de esto, pues. Claro. No tan solo para uno, sino que es un beneficio para todos como una comunidad. Justamente, en definitiva, cuando tú tienes un tratado de libre comercio, es como que las dos economías fueran una sola. Entonces, eso que hablábamos recién de la demanda interna, la oferta interna, ya no es tan así porque es como que se sumaran la demanda y la oferta interna de ambos países. Entonces, esto permite bajar, obviamente, lo que son el tema de los impuestos. Así es. Bueno, de hecho, el Tratado de Libre Comercio que está vigente con Estados Unidos, porque estamos ahí viendo si es que el señor Trump permite que siga hacia adelante, genera un arancel cero. O sea, como te decía recién, es como que llevamos las cosas allá sin impuestos. Sin impuesto adicional, ¿no? El impuesto del se IVA. paga un impuesto, pero no es un impuesto adicional como lo que se le está tratando de cobrar a otros países. Exactamente, y por eso justamente, y lo mencionábamos también en la cápsula de importaciones, lo que busca en este caso Estados Unidos son dos cosas. Primero, que es una situación que podríamos entender como relevante, es proteger su industria. Sí, pues. O sea, las cosas que ellos hacen, el empleo de los estadounidenses, ¿cierto? Etcétera. Lo cual podría eventualmente ser relevante si no hubiera este tratado de libre comercio, que obviamente se basa en eso. Y lo segundo es justamente negociar, tener una palanca para poder negociar con otros países en términos de decir, bueno, sabes que ya, perfecto, no te voy a cobrar estos aranceles. Pero tráeme más variedad. Pero dame más variedad, o restríngeme ciertas cosas, o no sé, ayúdame por otro lado, etc. Obviamente que esto trata de marcar un antes y un después y tener mayor variedad, menores precios, que sea un poco más competitivo con lo que es el mercado local. Así es. Pero también el tema de la calidad es muy importante. Bueno, sin duda, pues el tema de la calidad con los productos chinos, que hemos pasado desde productos chinos que no servían para nada, y es una realidad, lamentablemente. Hoy día existen productos chinos de altísima calidad y que obviamente están disponibles a una fracción del precio. Así que hay que tener mucho ojo con eso, pero lo más importante, como para volver a aterrizar esto un poco, el concepto de exportación para nuestras pymes, ¿ya? Es poder inventar, poder generar productos o servicios que sean innovadores y que eventualmente podrían disfrutar de sus beneficios afuera del país. ¿Sabe lo que me mandaron un datazo por aquí? A ver. Para importar de Estados Unidos a Chile es el 10%. Claro. Para exportar de Chile a Estados Unidos es un 50% de arancel. Eso es en relación solo al cobre. Esto El solo 50% es solamente en relación al cobre. El 10% sería en relación a aquellas cosas que nosotros vamos a enviar hacia Estados Unidos, todo lo que no sea materias cobre. primas, etcétera. Lo que no sea cobre, cualquier cosa, las frutas, todo eso que hablábamos anteriormente. Ahora, esos son lo que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa. Ahora, ¿qué vamos a hacer como Chile? Lamentablemente, bueno, eso da para otro tema mucho más largo, pero eventualmente yo creería que no convendría decir, como lo ha hecho China, que obviamente tiene el poder de hacer, bueno, si tú me ponías el 50, yo te pongo el 70, si tú me ponías el 70, yo te pongo el 90, y tú me ponías el 90, te pongo 150. No, Chile no está en la capacidad para poder esas hacer condiciones, eso. Lo más probable es que se trate de negociar de la mejor manera posible, y hasta ahora se ha hecho, que es justamente tener ese 10%, que es la banda más baja de aranceles que está cobrando Estados Unidos, para países como Europa, o sea,
países como la Unión Europea, que es como si fuera un solo país. Sí. Sé algo de geografía, no es que me haya equivocado. Y estar en esa banda, como los países con menor cantidad de aranceles, sigue siendo muy bueno, independiente de que aquí hay un tratado firmado que no se está respetando. ¿Cómo haces que Estados Unidos respete ese tratado? Es mucho más complejo. Es muy complejo, pero Gustavo, me gustaría que antes de finalizar pudieras mandar un mensaje a todos los emprendedores que muchas veces se sienten limitados con el tema de la importación, exportación. Sabemos la importancia que tiene para el mercado chileno y también para los mismos emprendedores que pueden derribar muchas veces estos parámetros y llegar mucho más lejos de lo que ellos consideran quizás alcanzable. Así es. Bueno, hoy día, lo comentábamos antes en el tema de importaciones, hoy día es el mejor momento para poder tanto importar como exportar, porque existen todas las herramientas tecnológicas para poder comunicarse con otros mercados. Está la presencia de internet, inteligencia artificial y una serie de otras herramientas que permiten justamente la mejora tanto de traer productos desde afuera como para enviar desde acá. De antemano decirles que no le tengan miedo antes de haber evaluado las posibilidades. Segundo, coordinarse, conocer, ¿cierto?, lo que es necesario como información que sale en la página de aduanas, www.aduana.cl, donde hay mucha información en relación al proceso de exportación, y otras instituciones como ProChile. ProChile es una institución del Estado que busca justamente mejorar y facilitar lo que son las condiciones de exportación principalmente, no del tema de importación, como estábamos hablando ahora de exportación. Conéctense, métanse ahí a la página de ProChile, cuáles son las herramientas, cuáles son los beneficios, cuáles son aquellas herramientas que ellos pueden entregar para facilitar los procesos de exportación. Pero lo más importante, chiquillos y chiquillas que nos están viendo y nos están escuchando, no se pongan el parche ante la herida en términos de decir, no, es que esto es para no otro negocio. No, es que esto no me se sirve. Puede, no me sirve, esto es para... No, hoy día al menos no. Yo he visto gente que exporta o importa cole, elástico, pinche, y créame que le va al descueve. Y obviamente lo invito a informarse mucho más a través de las diferentes plataformas que tenemos como Cercotec Chacabuco. Por favor, denos las redes sociales. @CDN Chacabuco, recuerden que ahí están todas las capacitaciones que hacemos. Están el desarrollo de las vinculaciones que vamos haciendo. Recuerden también que a partir de ahí, si tú tienes un negocio que ya está formalizado, puedes contactarte a través de ese mismo Instagram y pedir asesoramiento en distintas situaciones, como el tema financiero, el tema contable, el tema de gestión comercial, ¿cierto? Y también el tema de importación y exportación. Oiga, lo tiene todo. Exterior. Lo tiene todo. Así que infórmese, edúquese, y si no alcanzó a escuchar este programa, lo invito a través de nuestro canal de YouTube como Radio Lampa para poder ver todo lo que pasó en este segmento. Gustavo, siempre es un placer tenerlo acá, siempre nos abre a usted los horizontes y la mente también a seguir creciendo y obviamente a seguir emprendiendo en la comuna. Qué bueno, esa es la idea, y justamente esto con mucho cariño para la comuna de Lampa y también para las comunas alrededores, para Tiltil, para Colina, ¿cierto? Que juntos forman nuestra provincia de Chacabuco. Y se la voy a cobrar, vamos a ir a Tiltil a probar las tunas. Así es, vaya nomás. Vamos a ir a probar esas tunas que creo que son deliciosas. Vaya nomás, ustedes llegan ahí el camino principal hacia Tiltil, hacia los costados, sobre todo en verano, se ponen muchos puestos de tunas. Qué rico. Y antes de llegar, les recomiendo Valle de Tiltil, el aceite de oliva. Uy, así que también vamos por eso. Les recomiendo ahí, que es un negocio que también está apoyado por el centro de negocios, así que si quieren ir, es un espacio muy muy bueno para poder estar ahí y conocer este tipo de productos. Se lo voy a cobrar, Gustavo. Por favor. Un placer estar con usted en esta jornada. Sigamos en la programación de Radio Lampa, la 94.9 FM. Gustavo Dávila, Cercotec, Chacabuco. Muchas gracias. Nos vemos.